he's a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. En el programa de hoy hablaremos de lesiones. Lesiones visualmente impactantes, lesiones que cambiaron historias y lesiones que acabaron con carreras. Pero antes, ¿ha vendido ya Vince McMahon la empresa? Dios mío, esta información que me acaba de llegar, tengo que hacer un programa con ella. Pero si es mentira. Tranquilidad, tranquilidad. Cuando se venda, ya saldrá un comunicado oficial. Habrá diferentes postores, no os pongáis nerviosos. Hacer programas de calidad, no programas de rumores. ¡Empezamos! En lesiones impactantes, en este caso, habría que hablar no de una sola lesión, sino del luchador en concreto. Nada más y nada menos que Mick Foley. Nos remontamos a sus días en WCW. Ni siquiera vamos a hablar de él en sus locos combates en Japón en la Iwa, contra cualquiera que se quisiera partir la cara contra él. Literal, partirse la cara. Vamos a marzo de 1994. La WCW estaba de gira por Europa y Foley estaba en una serie de combates salvajes contra Vader, porque cualquier combate que hicieras con Vader era un combate salvaje, porque Vader era un tipo muy fuerte, muy pesado, muy alto, con una agilidad admirable para su tamaño, pero que no tenía ningún cuidado para con sus rivales, fueras Jover o fueras Mid Carter o incluso fueras una superestrella. Vader te daba con todo, sin contar con las consecuencias que podía acarrear ese tipo de actos. Esos combates, la verdad que a mí sí que me gustaban, lo que pasa que veías a Vader y decías, este tío es un salvaje. Había que tener un poco más de cuidado, sobre todo pues, por la integridad física. No se preocupaba nunca de proteger al rival y menos a Mick Foley, que parece que le gustaba que le pegaran. De eso se hizo famoso él, no por ser gran luchador. En esta ocasión se abrían las caras en Múnich, en uno de los lances ya probados en alguna que otra ocasión, que es simplemente tú pasas la cabeza entre las dos cuerdas, haces, pues imagínate, metes la cabeza entre las dos cuerdas, giras y entonces te quedas atrapado entre las dos cuerdas como si estuvieras estrangulado. Eso lo hemos visto, por ejemplo, que se lo han hecho a Bret Hart, lo hemos visto en multitud de combates. Pero en este caso las cuerdas estaban demasiado tensas, tan tensas que estaba Foley prácticamente ahogándose. Y para poder zafarse de esa posición, tiró de la cabeza hacia abajo con toda la fuerza que pudo y arrastró la oreja. Entonces se dice que esa oreja salió volando, aunque luego la pudieron recuperar. De hecho, dicen que le reconstruyeron totalmente la oreja, pero si lo podéis ver, esa oreja la tiene lo que se llama también oreja de búho, que es de nacimiento también, es que nace sin el pabellón auditivo y pegado a la cabeza. Y él tiene arrancado el pabellón. No sé cómo se lo reconstruyeron ni qué trozo cogieron, pero bueno, el bueno de Mick Foley ahí lo pasó bastante mal. Hay otro incidente mucho más recordado y que le llevó al campeonato de la WWF como recompensa. Este fue el famoso Hell in a Cell match del King of the Ring de 1998. Todos tenemos en la retina tanto la primera caída sobre la mesa de comentaristas, que esa estaba prevista y sugerida por Terry Funk, como la segunda al fallar el techo de la jaula. Esto también, hecho curioso, el señor Terry Funk le dice, estaban hablando del combate, ¿qué podría hacer yo para llamar la atención? Pues mira, lo máximo sería que te tiraran de la jaula. Bueno, pues me parece buena idea. ¿Y dónde voy a caer? En la mesa de los comentaristas, ¿cómo no? Pues perfecto. Cuando cayó, el impacto fue brutal, fueron a ver cómo estaba groggy prácticamente, y entonces se levantó y se lo llevaron pues por el pasillo hacia los vestuarios, pero Foley, el bueno de Foley, se dio la vuelta, se ve como Terry Funk lo intenta coger y le dice que no, pero él le da lo mismo, volvió al ring y volvió a caer
desde la jaula, esta vez sí, al interior del ring, que se pegó también tremendo golpetazo. La consecuencia fueron varios dientes rotos, de hecho se le ve un diente clavado aquí encima del labio, hombro y mandíbula dislocados, conmoción cerebral y daños renales irreversibles, además de que le tuvieron que coser el labio. Pero bueno, también se ve mirando a Mick Foley que lleva en el brazo pues como una cicatriz de arriba abajo, y eso se lo produjeron en Japón con una sierra mecánica que se la pasaron por el brazo. Yo no sé cómo el bueno de Foley podía aguantar ese tipo de acciones que recaían sobre él. La verdad que o era sadomasoquista o salía de... no sé, tenía que salir con algún tranquilizante, porque eso es inhumano poder aguantar el dolor que le producía pues esas lesiones y esos golpes que él sufría y que encajaba. Pero como digo, todo eso le llevó al campeonato del mundo. Mick Foley, ¿a quién se le ocurriría cuando era luchador de WCW, que incluso allí sí que llegó a ser campeón por parejas, o cuando luchaba en WWF o en Japón, que iba a ser campeón de la empresa más no sé si decir prestigiosa, desde luego famosa y popular del mundo, que era la WWF en ese momento? Si Foley no se hubiera caído de la jaula y si Foley no hubiera tenido esa tenacidad de volver al ring, jamás hubiera sido campeón de la WWF, porque no era ni una figura para serlo, ni la técnica. Carisma, bueno, pues puede que lo tuviera, pero después de todas estas acciones que él había realizado. Y ya que ha salido Vader, diremos que otro de los momentos más impactantes que ocurrieron, en este caso en Japón, fue en un combate entre Hansen y Vader. Ojo, Stan Hansen, otro que tenía cuidado cero con sus rivales. El lariat, los golpes que arreaba sin talento y sin conocimiento, que también se dice que el bueno de Stan Hansen prácticamente no veía, pero que no veía. Entonces iba al bulto. Cuando estaba luchando, no iba a luchar con gafas. Entonces subía al ring y veía un bulto moverse y él atacaba al bulto. Entonces, como le daba, es lo que había. Y entonces los luchadores que se enfrentaban a él también sufrían bastantes magulladuras y bastantes consecuencias de esos combates. En este caso, Vader, que era 2 veces campeón y estaba listo para defender el título en la cartelera compartida de New Japan con All Japan en Super Fight en el Tokyo Dome, se vería las caras a Hansen. 2 animales de bellota tal para cual, en un combate en el cual trataron de demostrar cuál de los dos era más bruto. En uno de los golpes que le arrea Hansen al Vader en la cara, le sacó el ojo de la órbita. Vader, que en ese tiempo luchaba con una máscara, se la tuvo que quitar para recolocarse el ojo. Eso lo podéis ver en imágenes de YouTube. Intentaré poner los enlaces, porque lo que no voy a hacer es poner imágenes, porque ya nos cerraron el canal anterior gracias a Sai Televisión. Un saludo a Sai Televisión, que sin ningún tipo de advertencia ni tampoco de explicación nos quitaron el canal. Di que, en cierta manera, me da igual y no me da, porque hemos reactivado este otro canal, y la verdad que como las cosas que hago las hago porque me gustan y porque me apetece ser un divulgador de cosas que a mí me parecen interesantes y que muchas veces o en lengua castellana, en español, no se hace, o los que lo hacen copian a otros, pues yo lo que hago es, desde mi punto de vista y desde mi estilo, pues los temas que me parecen interesantes, abordarlos. Y por eso hemos hecho este segundo podcast de los Fabulous Jobber, que al final ha sido el Fabulous Jobber porque se ha quedado uno con un ayudante becario que es 13 Máscaras. Gracias, 13 Máscaras, por tu apoyo. Y también a vosotros, porque si no, no estaríamos aquí. Pues bueno, aquí lo que al quitarse la máscara se escuchó el ¡oh!, porque los japoneses luego se quejan del que el público japonés pues es un público que no reacciona igual que el norteamericano, pero eso va en la cultura. Y yo prefiero el público japonés en muchas ocasiones por el respeto que demuestra, que el público estadounidense que está allí bebiendo cervezas y riéndose, gritando y molestando a quien tiene alrededor. Cuando se quitó la máscara se vio ese ojo hinchado, cerrado, que no lo podía
abrir, y lo que hizo fue, como os comento, se recolocó el ojo y siguieron luchando como si nada. Otro de los momentos más impactantes que ocurrieron en la historia de la lucha fue el vivido en diciembre del 2006 en Armageddon. Era un combate por el título por parejas entre 4 de ellas y con escaleras de por medio. En uno de los lances, Hardy golpeó una de las escaleras para que, a modo de catapulta, impactara sobre los rostros de MNM, con diferente fortuna para cada uno de ellos. Nitro recibió el golpe sin más trascendencia, simplemente pues era un golpe que habían ensayado más de una ocasión, pues recibió el golpe y punto. Pero Mercury lo recibió a bocajarro sobre la nariz, un impacto brutal, un ruido brutal, lo que le supuso una fractura por 3 partes, incluso con peligro de pérdida del ojo y más de 25 puntos de sutura. En el momento de la lesión, la verdad que pintaba mucho peor de lo que luego realmente fue. Tuvo que abandonar el combate, obviamente, porque estaba sangrando a bocajarro, a borbotones, y a ser atendido inmediatamente. A las pocas semanas, Mercury volvió a los cuadriláteros. Ahora vamos con otro incidente del cual ya hablamos en el capítulo que dedicamos a la técnica del Blooding. Esa técnica, que aunque parezca sencilla, no lo es tanto. Tal y como pudimos ver en este combate, pues hay que realizar un corte bastante preciso. Incluso hay veces que ese corte ya se lo hacen en vestuarios, pues para evitar esto. Y también para evitar que se vea, porque muchas veces se ha visto al árbitro dando la cuchilla al luchador, como se vio a Herbs dársela a The Rock, o se ha visto como el luchador se la saca de la muñequera, o de la rodillera, o de la bota, y luego pues desliza sutilmente la cuchilla por la frente. Pero hay que tener mucho cuidado porque tienes que cortarte en puntos determinados, porque en este caso, pues era un punto en el cual se cortó que fue un auténtico despropósito, como se vio a lo largo del combate. Fue en el Judgment Day del 2004. El campeón defendía su título ante JBL y en los primeros lances del encuentro JBL le propinó un sillazo, momento que Eddie Guerrero aprovechó para coger la cuchilla y hacerse un corte en la frente, con la mala fortuna de cortarse una arteria, con el consiguiente sangrado incontrolado. Nadie fue consciente en ese momento de la gravedad de la situación, pudiendo haberle llevado a un colapso por la cantidad de sangre que perdió. Además, estuvo, pues se dice que cuando llegó al vestuario pues estaba totalmente mareado y que tuvo incluso que esperar unos días a poder luchar porque esa sangre que había perdido pues la tenía que recuperar y que regenerar el propio cuerpo. La siguiente lesión que vamos a tratar no destaca por lo impactante, pero sí por la reacción del afectado. Vince McMahon se rompe ambos cuádriceps. Esto fue el 30 de enero del 2005 en el Royal Rumble. Vince se dirige al ring después de que no quedara nada claro quién era el campeón de la batalla real, si Batista o Cena, dado o Cena. Yo digo Cena porque me apetece. En este caso había 2 árbitros, uno de cada marca, uno de Raw, otro de SmackDown. Cada uno de ellos dio vencedor a un luchador diferente. McMahon salió notablemente cabreado con la americana en la mano, que estampó contra el suelo a mitad de camino hacia el ring. Luego arrancó a correr y saltó entre el tapiz y la primera cuerda. Ambas piernas impactaron con el borde del cuadrilátero. Aparentemente, pues no había pasado nada, se había deslizado, había entrado, pero cuando trató de recuperar la verticalidad, sus cuádriceps no respondieron. ¿Y qué hizo? Pues como si no pasara nada. El tipo se quedó sentado para seguir con el segmento. Lo que hizo fue retroceder un poquito, apoyarse en las cuerdas, tratando de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Pero obviamente el señor McMahon ni tenía que estar sentado, ni tenía que estar dentro del cuadrilátero para ver quién iba a ser el campeón de ese Royal Rumble. Ordenó que siguiera la lucha, pues porque había que saber quién iba a ganar,
y Vince siguió allí pues como espectador de lujo. Estaba el árbitro y estaba él a ver quién ganaba. En esta ocasión, el señor McMahon demostró un gran aplomo al seguir allí como si nada. Sentado, pero como si nada. Ahora vamos con una de las lesiones para mí más impactantes. Me recuerda a otra que también comentaré una vez que hable de esta, ¿vale? Esta es la siguiente. Enero del 2001. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de que Sid hiciera un Bigfoot desde la tercera cuerda. ¿Cómo iba a salir bien? Querían que añadiera nuevos movimientos a su repertorio, pero a esas alturas de su carrera, pues la verdad que era demasiado arriesgado. Podía, yo que sé, añadir algo, pero si no lo había hecho a lo largo de su carrera, lo iba a hacer ahora casi al final. Pues bueno, no tenía mucho sentido, pero como la WCW esos años era una locura, sobre todo el 2001, pues entonces dijeron, venga, Sid, sal, invéntate algo nuevo. Saltó, imaginaros, en un combate contra Scott Steiner, que estaba el título en juego, pues saltó y esos 140 kilos cayeron sobre su pierna izquierda, más la velocidad que coges. Pues todo eso, la aceleración y la fuerza con la que caes es mucho mayor. Su hueso tibia peroné no pudieron aguantar ese peso y vimos una imagen totalmente impactante, que es la pierna colgando. Evidentemente, si lleva unas botas que llegan hasta la rodilla, no se pudo ver el hueso salido, como si hubiera llevado una bota más corta y hubiera llevado mallas solamente, o el calzón. Entonces se hubiera visto el hueso por fuera de la piel. Después de esa lesión tuvo que comenzar una rehabilitación y recuperación bastante lenta que le mantuvo fuera del ring por 3 años, haciendo una vuelta testimonial en un Rumble en el año 2004 para luego volver del 2007 al 2012 de forma puntual a varias empresas independientes. En el 17 fue la última vez que se subió a un ring. Esta lesión cambió el curso de su carrera a sus 40 años, pero la que relataré a continuación sí que tuvo un desenlace fatídico, no por la lesión en sí, sino por la consecuencia de esa lesión. Ocurriría en TNA, en el evento Lockdown, en un combate que enfrentó a Apollo y Sonny Siaki contra Lance Hoyt y Chris Candido. Fue en abril del 2005 en una jaula de acero. Era un lance que se había hecho miles de veces. Seguramente que Candido lo habría recibido pues, en todos los combates de su carrera prácticamente, que era recibir una patada voladora. Pero tras el impacto, la pierna se le quedó clavada a Candido atrás y él, al recibir la patada, cayó con todo su peso sobre la pierna. Ahí se ve cómo se le rompió pues tibia peroné, y entonces también es una imagen bastante visual porque puedes apreciar como con Sid que tiene una lesión real y además una lesión bastante impactante. Chris se rompió 2 huesos de la pierna y se dislocó también el hombro. La lesión requirió de una cirugía de emergencia insertándole varias placas de titanio en su pierna. Fue dado de alta del hospital el 25 de abril del 2005. Incluso antes del alta había salido en TNA, pues había hecho una aparición, pues evidentemente en una silla de ruedas porque no podía caminar. La mañana del día 28 se comenzó a sentir mal, pero aguantó todo el día, pues como pensaba que podía ser pues algún tipo de molestia derivada de esa lesión o de la cirugía, pero al llegar a la noche se desplomó y falleció. Hubo informaciones contradictorias tras su muerte, pero informaciones dadas por la familia, por su hermano, que dijo que murió debido a un coágulo de sangre provocado por complicaciones con la cirugía. Aunque después se desdijo de esa información el propio hermano y dijo que fue porque alguien le dio un somnífero, pues porque no podía dormir, estaba muy cansado, quería seguir con su día a día y obviamente no podía. Alguien le dio un somnífero y eso lo que le produjo fue un encharcamiento de pulmón derivado en una neumonía mortal.
Otro hecho desgraciado es el que le ocurrió a Droz durante la grabación de SmackDown el 5 de octubre de 1999, luchando bajo el nombre de Puck. Se enfrentaba a D'Lo Brown y en un lance de la lucha, al realizarle lo mismo, lo habían hecho 1000 veces, un running power slam, D'Lo resbaló y además el atuendo que llevaba Puck Droz no era el adecuado, porque él incluso dijo que era muy holgado, entonces también se enganchó con la ropa. Esto parece una tontería. Cuando yo digo que un luchador tiene que parecer luchador, no solamente de aspecto, también lo tiene que parecer por la ropa y por la uniformidad. Siempre es más cómodo y es más seguro llevar un tipo de atuendo que sea de licra, que sea pegado al cuerpo, precisamente por eso, porque hemos visto muchas veces que luchando se puede enganchar la ropa y añades peligro a algo que no lo debería de tener. En este caso, eso jugó totalmente en contra del pobre de Droz y de que D'Lo Brown le ejecutara correctamente ese movimiento. Es que en este caso Puck cayó de cabeza rompiéndose el cuello por dos lados. Droz fue llevado de inmediato al hospital donde se sometió a horas de cirugía para reducir esa inflamación en la columna, pero la cirugía no tuvo éxito. Droz quedó tetrapléjico y el combate jamás fue emitido, porque eran combates que se grababan y luego se emitían posteriormente. Este, evidentemente, no se emitió. A lo largo de esos 20 años ha ido ganando algo de movilidad en brazos y de cintura para arriba, pero jamás volvió a caminar. Ahora va, si lo podéis, bueno, pondré una fotito, va en un vehículo especial que le hizo el dueño fundador de Under Armour, que era amigo suyo. A pesar de todo, no le guarda ningún rencor a D'Lo Brown porque entiende que fue un lance dentro de la lucha y nunca le ha culpado. Lo contrario a lo que hace Bret Hart, que utiliza cualquier pequeño resquicio para echarle mierda al pobre de Billy Goldberg, que la recibe y no contesta. Y hasta Fallback prefiere a Goldberg a Bret Hart. Un saludo, Fall. Vamos con uno de mis luchadores favoritos de la historia. Vamos con Hayabusa. La primera vez que vi a Hayabusa me quedé con la boca abierta. Coincidió con la época en la que yo trataba de conseguir cualquier cosa relacionada con la lucha de cualquier compañía y de cualquier parte del mundo. Así que llegaron a mis manos, sería el año 94-95, un evento de la FMW. Y es aquí donde descubrí a este luchador, luchador muy importante sobre todo para la FMW, porque fue forjado por y para esa empresa, entrenado por otro dios del hardcore, Tarzán Goto, que lamentablemente nos dejó el año pasado. Hayabusa se perfeccionó en México de la mano de nada más y nada menos de Rey Mysterio Sr., no el padre de Rey Mysterio Jr., no el abuelo de el bueno de Dominic, no, era el tío de Rey Mysterio Jr., porque Rey Mysterio es Jr., que ya lo de Jr. ya se le ha quedado olvidado, pero recordamos desde aquí que hay un Rey Mysterio Senior. La carrera de Hayabusa empezó en 1991 y se prolongó por 10 años, consiguiendo 14 títulos tanto de manera individual como por parejas. Su último combate sería el que le enfrentó a Mammoth Sasaki el 22 de octubre del 2001 en el Power Splash. Aquí sufrió un fatal accidente al tratar de realizar un springboard moonsault desde la segunda cuerda. Ahí lo que podemos apreciar es que su pie se resbala y al saltar... Ahí lo que podemos apreciar es que su pie se resbala y al saltar cae de cabeza rompiéndose 2 vértebras, lo que le causó una parálisis que le postró en una silla de ruedas la mayor parte del resto de su vida. Muy poco a poco volvió a ponerse de pie, a ganar algo de movilidad y a caminar con ayuda de unas muletas, pero de forma muy inestable y de forma muy lenta. Hayabusa destacó por ser uno de los 3 tipos de luchadores hardcore en una clasificación que yo hago.
¿vale? Luego cada uno puede hacer la clasificación que quiera y estar de acuerdo o no con lo que yo digo, obviamente. En este caso, Hayabusa es del tipo de luchador hardcore que sabía luchar, que era un grandísimo luchador, habilidoso, que también ayudó a introducir ese tipo de lucha aérea en Japón. Fue una gran influencia para las nuevas generaciones y para los jóvenes luchadores. Luego tenemos otro tipo de luchador hardcore, que serían luchadores que fueron muy grandes, campeones del mundo incluso, como el caso de Terry Funk, pero que las lesiones o la edad jugaban en su contra. Entonces se reconvirtieron en luchadores hardcore para poder seguir subiéndose a un cuadrilátero. Y luego tenemos ya el último, luchadores sin habilidad técnica, que destacaban por poner en riesgo su integridad física y su propia vida. En este caso iríamos a Mike Foley, pues luchador sin talento alguno, y también iríamos, un saludo a Mike Foley, el nuevo Bret Hart de los Fabulous Jovers, y luego también iríamos, por ejemplo, a Sandman y a muchos otros que pasaron por la FW, que son para olvidar, pero que cumplieron su papel y su rol. En este caso, Sandman evidentemente no tuvo esa repercusión y esa fama que llegó a tener Mike Foley, descomunal y fuera de lo que él se merecía, desde luego. Hayabusa dominaba perfectamente la lucha aérea y la lucha técnica. Casualmente, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo y en directo en Tokio, en Japón, en un evento de la FMW en el año 2001, que fue el Super Dynamis 2001 en la jornada 8. Esto se celebró en un embarcadero que se hacía un montón de apuestas, y entonces estos lo que hicieron fue en uno de los pasillos enormes que había del embarcadero montar el ring y la gente pudo disfrutar esa velada. Ahí también descubrí a Mahmoud Sasake, que me pareció un tipo genial, un luchador para el tamaño y el peso que tenía, luchaba también perfectamente. Luego ya también tuve la ocasión de saludar al promotor, que me firmó un autógrafo, y también pues simplemente pues tampoco le vas a dar la paliza. Pues le dije que venía de España, evidentemente pues se asombró que alguien de España fuera a ver la FMW y que la conociera, pero bueno, los Jovers somos así, vamos donde merece la pena ir. Vamos a hablar ahora de uno de mis luchadores del Monte Rushmore. ¿Quién? Pues nada más y nada menos que el Dynamite Kid. Técnica, lucha, ganas, pasión, habilidad. Dynamite Kid, Tom Billington, comenzó a luchar en su Inglaterra natal en 1975. Nacido en la región cuna del catch wrestling, que era Lancashire. Destacó por ser uno de los mejores luchadores del mundo, entrenado bajo las reglas de la lucha inglesa y perfeccionado en Canadá y Japón. Tiene el privilegio de ser el primer luchador catalogado, evidentemente con Tiger Mask, porque no se cataloga a un luchador, sino a un combate. Entonces, tanto él como su rival tiene el primer combate de 5 estrellas. Luego ya se han revisado otros y se han ido añadiendo, como es el combate de Ric Flair. ¿Quién iba a ser? Pues Ric Flair. ¿Quién puede ser el que primero las tuviera? Ric Flair. Combates de 6 estrellas, Ric Flair. Combates que en 2 meses te hacen 4 combates de 5 estrellas o más, Ric Flair. Mejor del mundo, Ric Flair. ¡Woo! Su último combate, de forma continua, lo disputó en All Japan Pro Wrestling en el año 91. Lugar al que llegó en el año 89 tras salir de la WWF y pasar unos meses también en la Stampede de Calgary. La carrera de Dynamite Kid en WWF duró unos 3 años, sobre todo luchando por parejas con su primo. Allí ganaron el título por parejas, Davey Boy Smith y él, y allí fue donde yo lo descubrí por primera vez. 24 veces campeón de diferentes categorías, divisiones y empresas, incluso del campeonato junior de los pesos pesados de la WWF que se disputó en Japón. La lesión del Dynamite Kid se remonta a sus días en WWF, cuando era campeón por parejas. Más concretamente en diciembre del 86, en un combate que enfrentaron a los Bulldogs contra Muraco y Orton. En un lance nada fuera de lo normal, al ir Dynamite hacia las cuerdas, Muraco, que estaba fuera, le golpeó con un rodillazo. Pero Muraco lo único que hizo fue levantar la pierna
y el cuerpo del Dynamite impactó. O sea, que Muraco no le dio con fuerza, sino simplemente puso la pierna, levantó la pierna y entonces impactó. Por lo tanto, no pudo continuar en este lance que fue totalmente, pues, ajeno a la voluntad del bueno de Muraco. Ese golpe que sufrió, luego él no pudo incorporarse y fue reptando al borde del ring y esperó a que concluyera la pelea. Otro dato, que estuvo allí hasta que se acabó. Si hubiera sido algo de vida o muerte, desde luego que no hubiera sobrevivido. Estuvo 3 meses apartado de la acción, aunque tuvo que hacer una aparición antes para perder el título con la Hart Foundation. Lo destacable de esto es verlo paralizado, o sea, como una acción totalmente fortuita le causó esa parálisis, pero también hay que entender que no sería solo de ese golpe, porque ya llevaba pues mucha lucha en su cuerpo. Vamos ahora con Finn Balor. Cuando había una firme apuesta para que fuera la cara de la empresa, un hecho cambiaría el curso de los acontecimientos. Estaba en los planes que fuera el primer campeón universal, y así lo fue. Lo que no estaba en los planes es que solo durara unas horas como campeón. Nos vamos al SummerSlam del 2016. Se enfrentaban en esa final para determinar quién sería el campeón inaugural universal, Finn Balor y Seth lesionador Rollins. Rollins lanzó a Balor contra una de las vallas de protección en los aledaños del ring y al caer impactó en muy mala posición con el brazo golpeando la valla. A partir de ese momento se vio a Balor con el brazo pegado al cuerpo sin poder hacer uso de él. Estuvo más de 6 meses sin luchar y el push original que se había programado para él se desvaneció como un azucarillo en una taza de café caliente. Después de ese momento ha sido Balor 2 veces campeón intercontinental en el año 19, en septiembre del 20 ganó por segunda ocasión el título de NXT porque lo rebajaron de empresa, aunque dicen que no es como rebajar de empresa el pasar a NXT, pero si has sido campeón universal y luego te llevan a NXT, pues que me perdonen los que piensan que fue incluso gratificar a Balor. A mí me pareció que ya no sabían qué hacer con él y lo bajaron a NXT porque es una bajada de peldaño y punto. El año pasado fue campeón de Estados Unidos por 49 días. Desde mi punto de vista ha sido un luchador muy desaprovechado, sobre todo viniendo del bagaje que venía de Japón, por ejemplo. Entonces a mí sí que me supone pues una gran pena ver a Balor tal y como está. Para mí Balor es uno de... Tenemos, por ejemplo, como luchadores del Reino Unido a Dynamite Kid, que me recuerda un poquito Balor, muy poco. También canadiense a Chris Benoit, que estaba inspirado en el bueno de Dynamite Kid, y a mí me parece que Balor sería como el tercero, pero que va perdiendo como intensidad. Vamos a hablar de Sting. Sting ha sido uno de los luchadores más famosos sin la necesidad de pertenecer a la WWE. Pero al final, en 2015, llegó a la empresa de los McMahon, donde disputó solo 4 combates y 2 de ellos fue la misma noche. Visto lo visto, mejor que no hubiera disputado ninguno de ellos. Sting debutó en la empresa en la WrestleMania 31 y contó una derrota contra Triple H. La WWE no podía quedar por debajo de la WCW. 2 combates en Raw, como he comentado, la misma noche, y luego el último combate que disputó fue en el Night of Champions del 2015, donde se enfrentaría al campeón del mundo de los pesos pesados, contra Seth lesionador Rollins. Todo discurría por los cauces previstos y de la normalidad hasta que Rollins le aplicó el Turnbuckle Powerbomb y al recibirlo Sting, pues se intentó levantar y se vio que estaba totalmente mareado, dio así como unos pasos que no se sabía muy bien dónde se encontraba. 6 años después, porque eso fue pues la retirada de los cuadriláteros, 6 años después firmaría con AEW y ahora pues ha disputado a lo largo de ese tiempo 13 combates y ya no sé cuántos desvanecimientos sobre sus rivales desde las alturas ha podido deleitarnos. A lo largo de la historia
ha habido muchos incidentes desgraciados que han acabado con carreras o incluso con vidas, como el fatal encuentro en el que falleció el perrito aguayo, por ejemplo. En estos también se han visto involucrados pues managers, como el caso de Stargate 86, cuando en un combate de andamios, estipulación que no era nada vistosa para los espectadores, se enfrentaron los Road Warriors y los Midnight Express. El combate de los Skywalkers, con la estipulación que ganaba quien tiraba del andamio a la otra pareja. Pero no solo cayeron los Midnight, sino que tras perseguir Ellerin a Cornet, este cayó de casi 6 metros de altura, con la esperanza que tenían de que Big Bubba Rogers lo cogiera en brazos, pero no llegó a hacerlo y al caer se lesionó gravemente esa pierna. Dato curioso, que hablando de piernas, Hawk luchó con la pierna rota porque se la rompió en Japón y el tío le daba igual. Bueno, pues subo al andamio, me muevo un poco, total, para lo que voy a hacer, subo con la pierna rota y punto. Eran otros tiempos, amigos. Así, también de memoria recuerdo combate que disputaron Stick y Rick Rude en Japón en el año 94, último combate de Rude por esta lesión. Era combate por el título de la WCW, el título internacional. Fuera del ring, Rude recibió un suicidal dive que le hizo impactar con la plataforma que elevaba al ring, porque en Japón normalmente ponen el ring más alto, hacen una plataforma, hacen un pasillo y al caer pues se golpeó la espalda y el cuello y eso fue el final de su carrera. Y le pasó como a Valor, victoria agridulce porque se proclamaron los dos campeones del mundo, pero al final fueron desposeídos porque no pudieron defenderlo. En el SummerSlam 97, Owen le aplicó un pile driver a Austin, pero impactó antes en la lona la cabeza de Austin que las piernas de Owen, lo que le haría paralizarse a Austin. Le rompió el cuello, aunque Austin volvería de nuevo a luchar en las Survivor Series, también un poco más encorsetado porque ya no se movía pues, con la misma agilidad que se movía antes de la lesión. Vamos ahora con noviembre para recordar el November to Remember 94 de la ECW. Aquí pudimos ver un combate de Benoit contra Sabu. Subió primero Benoit al cuadrilátero y acto seguido entró Sabu e intentó cogerle de la pierna para derribarlo, pero Benoit respondió dándole un puñetazo y lanzándolo contra las cuerdas. Al rebotar y venir sobre él, le dio un rodillazo en el abdomen que hizo que Sabu diera una voltereta y cayera de espaldas sobre la lona. Benoit le hizo un suplex y lo lanzó contra la tercera cuerda, impactando sobre su abdomen. Rebotó y la siguiente acción sería donde se vivió un trágico momento. Benoit agarró el cuerpo de Sabu entre las piernas y lo proyectó hacia arriba, y al caer Sabu lo hizo directamente sobre su cabeza. Todo esto en poco más de 1 minuto y medio. Todo lo que he relatado es seguido. Entra Benoit, entra Sabu, le empieza a dar una paliza tremenda y lo dejó KO y con el cuello de lado. Sabu no pudo continuar y ahí se acabó el combate. Y ya para acabar, una lesión un poco más jocosa, pero que indudablemente no le hizo ninguna gracia al bueno de la persona que la recibió y que la padeció. Eso fue X-Pac, cuando se rompió el orto. Esto fue en marzo del 2013. Pac intenta un Bronco Buster que falla y le supone una lesión con una gran pérdida de sangre, teniendo que ser intervenido de urgencia para dar solución al asunto. Con este tema también podríamos estar pues un buen rato hablando de diferentes casos que han ocurrido, pero por el día de hoy ya es suficiente, ya nos hemos ido a más de media hora de programa. Pero podéis comentar, dejar en vuestros comentarios cuál les ha parecido la lesión más impactante para vosotros o cuál debería de haber incluido y que me he dejado en el tintero. Chicos, chicas, ¡nos vemos!